Hoy nos adentraremos en una de las desapariciones más enigmáticas y fascinantes de México, la de Jacobo Greenberg, el científico que desafió los límites de la conciencia y la percepción humana. Quédense hasta el final, porque el último punto que abordaremos es, sin duda, el más impactante y revelador. Jacobo Greenberg Silverbaum, nacido en la Ciudad de México en 1946, no era un científico común. Desde muy joven mostró un interés profundo por la mente, la conciencia y aquello que la ciencia tradicional apenas comenzaba a explorar. Su sed de conocimiento lo llevó a estudiar psicología en la Universidad Nacional Autónoma de México, pero su espíritu inquieto pronto lo empujaría más allá de las fronteras académicas convencionales. No se conformaba con las explicaciones establecidas, quería ir más allá, comprender la esencia misma de la realidad. Su viaje intelectual lo llevó a Estados Unidos, donde obtuvo un doctorado en psicofisiología en el New York Medical College. Allí, Greenberg comenzó a forjar una visión única sobre el cerebro y la conciencia. Una visión que se apartaba de los modelos reduccionistas predominantes. Para él, el cerebro no era simplemente un órgano que procesaba información, sino un receptor y un emisor de una realidad mucho más vasta y compleja. Esta idea sería el cimiento de toda su obra. Al regresar a México, Greenberg fundó el Instituto Nacional para el Estudio de la Conciencia en la UNAM. Este fue un paso audaz, ya que en ese momento temas como la telepatía, la curación energética y la percepción extrasensorial eran considerados pseudocientíficos por la mayor parte de la comunidad académica. Sin embargo, Greenberg no se amedrentó. Creía firmemente en la necesidad de investigar estos fenómenos con rigor científico. Su trabajo en el Instituto Nacional para el Estudio de la Conciencia fue prolífico y revolucionario. Greenberg desarrolló una teoría conocida como la teoría sintérgica. Un modelo complejo que buscaba unificar la física cuántica, la neurofisiología y las tradiciones místicas ancestrales. En esencia, la teoría sintérgica postula la existencia de un campo informacional unificado, una especie de matriz o rejilla, de la realidad que él denominó la lattice. Según Greenberg, nuestra conciencia no solo interactúa con esta lattice, sino que es capaz de modificarla, creando nuestra propia realidad perceptual. Para Greenberg, el cerebro humano era un sintonizador de esta lattice. La percepción no era un proceso pasivo de recibir información del exterior, sino un acto activo de sintetizar o coherir la información disponible en este campo. De este modo, experiencias como la telepatía, la clarividencia o la curación a distancia no serían fenómenos sobrenaturales, sino manifestaciones de una interacción más profunda con esta lattice. La meditación, por ejemplo, sería una técnica para afinar la capacidad de sintonización del cerebro. Para probar sus teorías, Jacobo Greenberg llevó a cabo una serie de experimentos innovadores y para algunos controvertidos. Uno de los más famosos fue el experimento de los potenciales transferidos. En este estudio, dos personas que habían meditado juntas durante un largo periodo de tiempo eran separadas y conectadas a electroencefalógrafos. A una de ellas se le sometía a un estímulo visual o auditivo. Sorprendentemente, los cerebros de ambas personas mostraban respuestas electrofisiológicas similares y simultáneas, a pesar de estar en habitaciones diferentes y sin contacto físico. Greenberg interpretó esto como una evidencia de que existía una conexión, un campo compartido entre las mentes de los participantes, una especie de conciencia unificada. Estos experimentos, aunque fascinantes, generaron escepticismo en la comunidad científica tradicional. Las críticas se centraban en la metodología, el tamaño de la muestra y la dificultad de replicar los resultados. Sin embargo, Greenberg estaba convencido de la validez de sus hallazgos y continuó explorando los límites de la conciencia humana. Otro aspecto crucial de su investigación fue su estudio de las culturas ancestrales, especialmente las prácticas chamánicas mexicanas. Greenberg viajó a diversas comunidades indígenas, documentando y analizando los rituales y conocimientos de chamanes y curanderos. Creía que estas tradiciones poseían un entendimiento profundo de la conciencia y la realidad que la ciencia occidental había olvidado o ignorado. Para él, las plantas medicinales y los estados alterados de conciencia inducidos por rituales eran herramientas para acceder a niveles más profundos de la lattice. Su encuentro con Pachita, una curandera mexicana con habilidades extraordinarias para realizar cirugías psíquicas, fue particularmente influyente y lo llevó a reevaluar aún más la naturaleza de la realidad. La influencia de Jacobo Greenberg se extendió más allá de los círculos académicos.
Sus libros, sus conferencias y sus ideas comenzaron a resonar en un público más amplio, ávido de comprender los misterios de la mente y la existencia. Greenberg se convirtió en una figura carismática, un visionario que desafiaba los paradigmas establecidos y abría nuevas puertas a la comprensión humana. Sin embargo, esta notoriedad también atrajo la atención, y no siempre de la más amigable. En diciembre de 1934, Jacobo Greenberg desapareció sin dejar rastro. Su desaparición fue abrupta y desconcertante. De un día para otro, no se supo más de él. No hubo notas, no hubo pistas evidentes, simplemente se esfumó. Las investigaciones oficiales no arrojaron resultados concluyentes. Se especuló sobre varias teorías, desde un secuestro hasta una huida voluntaria para llevar a cabo experimentos en secreto. La falta de evidencia concreta ha alimentado el misterio durante décadas. Una de las teorías más populares es que Greenberg fue desaparecido por alguna agencia gubernamental o grupo de poder interesado en sus investigaciones. Se argumenta que sus descubrimientos sobre la conciencia y la percepción podrían haber tenido implicaciones profundas en campos como el control mental, la guerra psicológica o la manipulación de la realidad, y que estos poderes no querían que dicha información fuera de dominio público. Esta teoría, aunque carente de pruebas, ha capturado la imaginación de muchos, dada la naturaleza de su trabajo. Otra hipótesis sugiere que Greenberg, en su búsqueda de los límites de la conciencia, pudo haber alcanzado un estado de ascensión o trascendencia que lo llevó a abandonar su cuerpo físico. Esta teoría, más mística, resuena con sus propias ideas sobre la capacidad de la conciencia para manipular la realidad. Algunos de sus seguidores creen que simplemente se fundió con la látiz, alcanzando un nivel superior de existencia. Profundizando en esta fascinante hipótesis, la idea de que Jacobo Greenberg alcanzó un estado de ascensión o trascendencia no es tan descabellada si consideramos la esencia de su propia teoría sintérgica. Para Greenberg, la realidad material que percibimos no es la única realidad. Él postulaba la existencia de esa látiz o rejilla informacional, un campo unificado de conciencia e información que subyace a todo lo que existe. Desde esta perspectiva, la conciencia humana no está limitada al cerebro físico, sino que es una manifestación de esta látiz, capaz de interactuar y, crucialmente, de modificarla. Si aceptamos la premisa de Greenberg, entonces la posibilidad de que una conciencia altamente desarrollada y afinada pudiera desacoplarse del cuerpo físico y reintegrarse en la látiz no suena tan ilógica. Los estados alterados de conciencia, la meditación profunda y las prácticas chamánicas que Greenberg estudió intensamente buscan precisamente eso: expandir la percepción más allá de los límites sensoriales y conectarse con dimensiones de la realidad que normalmente no son inaccesibles. Para un maestro de estas disciplinas, sería imposible alcanzar un punto de no retorno donde la identidad individual se disuelve en una conciencia cósmica. Algunos de sus más fervientes seguidores y aquellos familiarizados con las tradiciones espirituales que Greenberg exploró sugieren que su desaparición no fue un final, sino una transición. Argumentan que, tras décadas de investigación y experimentación con su propia conciencia y la de otros, Greenberg pudo haber logrado una coherencia mental tan profunda que su presencia física se volvió innecesaria. En este sentido, no habría muerto en el sentido convencional, sino que habría trascendido la necesidad de un cuerpo material para existir. Se habría fundido con esa látiz, convirtiéndose en parte integral de la información y la energía que, según él, constituyen la base de todo. También existe la posibilidad de que su desaparición haya sido un evento más mundano, aunque igualmente trágico. Problemas personales, conflictos económicos o incluso un accidente desconocido. Sin embargo, la falta de un cuerpo, de pertenencias o de cualquier rastro tangible hace que estas explicaciones sean difíciles de aceptar para muchos. El legado de Jacobo Greenberg sigue vivo. Sus libros son objeto de estudio y sus ideas continúan inspirando a científicos, místicos y buscadores de conocimiento en todo el mundo. A pesar de su desaparición, su visión de una conciencia interconectada y unificada resuena con las últimas teorías de la física cuántica y la neurociencia. Quizás su mayor aporte no fue una teoría o un experimento específico, sino la provocación a pensar más allá de los límites, a cuestionar la realidad tal como la conocemos y a explorar las vastas posibilidades de la mente humana. Su historia es un recordatorio de que existen misterios que la ciencia aún no puede explicar, y que la frontera entre lo conocido y lo desconocido es mucho más delgada de lo que imaginamos. Su desaparición, lejos de disminuir su impacto, lo ha convertido en una figura casi legendaria, un ícono de la búsqueda incansable de la verdad.
Jacobo Greenberg nos dejó con una pregunta abierta, un enigma que nos invita a reflexionar sobre la naturaleza de la realidad y el verdadero potencial de la conciencia humana. ¿Qué creen ustedes que pasó con Jacobo Greenberg? ¿Fue una desaparición forzada, una trascendencia mística o algo completamente diferente? Déjenos sus teorías en los comentarios. Y si les ha gustado este viaje por uno de los mayores misterios de la ciencia y la conciencia, no olviden suscribirse a Curiosidades de Famosos para no perderse ninguno de nuestros próximos videos. Nos vemos en el próximo episodio.